Analicemos en esta parte del módulo los procedimientos más adecuados para la selección de los datos individuales que componen los expedientes, los tributos o servicios que almacenan las distintas tablas de la base de datos. Existen numerosas formas de seleccionar y obtener la información que deseamos gestionar. Empecemos con la más frecuente en el caso de la gestión tributaria. Un parte de disciplina urbanística, una tasa de basuras, un número del portal, un vado, un contenedor de basuras, un local y sus respectivas mesas, o bien una calle fiscal. Como siempre se ha indicado y en general, para obtener los datos de una tabla o capa, deberemos señalarla. Resulta muy útil que esta capa tenga ya configurado su estilo, ya que facilitará la búsqueda y la gestión de los datos. Veamos un ejemplo de utilización de los iconos de seleccionar objetos. No debemos olvidar que un objeto es un registro, en definitiva, un dato almacenado, o el icono abrir tabla de atributos. La diferencia, aunque parezca que no la haya, es sustancial. Veamos la diferencia que se obtiene con la utilización con el icono de búsqueda por valor o el icono abrir tabla de atributos. Veamos el primer ejemplo en el que, utilizando la capa de padrón de entrada de vehículos, vamos a localizar, vamos a buscar e intentar gestionar la información de un vado. Utilizando el icono búsqueda por valor, este es el estilo que ya tiene configurado. Vamos a ver qué información nos da. Seleccionamos el objeto, nos lo reconoce y nos dirige a este objeto, que en definitiva, como ya he dicho muchas veces, el objeto es simplemente un conjunto de datos que tiene bajo este icono. Pues nos ha llevado y nos ofrece simplemente su visión. Vamos a ver otro ejemplo. Seleccionamos, nos lo ha localizado, la información, el dato, y vamos a decirle zoom al objeto y nos dice, este es el caso muy habitual en muchos de los padrones, que tenemos el dato pero no está georreferenciado, es decir, no podemos saber físicamente dónde está. Vamos a ver utilizando otro patrón. Nos situamos en el padrón de tasa de basuras y utilizamos el mismo icono que utilizamos para el vado. También en este caso es el formulario, el estilo de formulario que ya tiene configurado la capa, y vamos a introducirle pues una póliza de agua. Lo ha localizado en un principio y vamos a decirle zoom al objeto, es decir, que nos lleve donde se ubica. Vamos a activar la capa porque si no, no se va a ver. Bien, este es el objeto. Aquí está el objeto. Daros cuenta que, salvo la información que yo le he metido, no te ofrece de los datos que ya tiene este objeto, no te ofrece información en el formulario. La utilización de este formulario es útil en los casos en los que deseemos localizar un objeto. Es decir, que lo veamos, pero no vayamos a modificar sus datos. Por ejemplo, en el caso de yo que deseo localizar una vía pública, por ejemplo, pues esta calle. Selecciono
y al objeto. Mi intención es simplemente saber dónde está. No quiero obtener los datos internos de ese registro. Para eso es muy útil este uso del formulario por valor. Sin embargo, si lo que queremos nosotros es gestionar datos individuales y objetos individuales, un vado, un expediente de mesas y sillas, un expediente de un local, una multa, y además de eso, de localizarla, queremos ver qué datos se encuentran en el interior de ese objeto para modificarlos, por ejemplo, el formulario más adecuado para trabajar con estos datos sería abrir tabla de atributos. Pero antes tenemos que saber qué configuración de esa tabla de atributos es la más adecuada. Para ello debemos ir a la opción de configuración, opciones, y donde nos indica fuente de datos tenemos que indicarle que muestre solamente los objetos especiales seleccionados. Y además que la vista predeterminada sea la de formulario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando veamos un objeto, en vez de aparecer lo que es una tabla en horizontal, que aparezca los datos con el formulario que nosotros hemos configurado. Eso no quiere decir que podamos alternar una cosa u otra. Yo tengo la preferencia también de utilizar el formulario anclado a la ventana, a fin de evitar que esté moviéndose libremente por todo el tablero. Ahora veremos un ejemplo. Existen numerosas maneras de localizar y gestionar un objeto y, por tanto, sus datos. Pensemos en el caso de contar con numerosos expedientes de los cuales debemos de forma individual registrar, por ejemplo, pues una fecha de la notificación de un oficio de cada uno de ellos. Si no tenemos ya abierto el formulario de la tabla de atributos, es decir, si no está abierto, hay primero que seleccionar el primer objeto con el formulario selección por valor. En este caso, este. Supongamos, por ejemplo, un local. Un titular. En este caso, seleccionamos el objeto y además le decimos que nos lleve a él. Vamos a clicar porque la capa está desactivada. ¿Vale? Ya tenemos el objeto. Bien, pues yo estoy viéndolo, pero no puedo modificar sus datos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues lo que vamos a hacer es abrir la tabla de atributos. En vez de darle aquí, que podríamos hacerlo, puedo verlo aquí, mostrar la tabla. Cierro ya y daros cuenta, como yo he configurado que el dato me lo enseñe en formulario en vez de en tabla, ¿vale? Porque me es más fácil. Por eso hemos configurado aquí que la tabla de atributos se abra como formulario. ¿Qué ocurre aquí? Pues que ya podemos modificar cualquier cosa. Imaginemos que es este, pues guardar y aceptar. Ya hemos modificado el dato, daros cuenta. Vamos a modificarlo otra vez para dejar el dato que estaba. Guardar y aceptar. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez que hemos abierto por primera vez el formulario tabla de atributos, es decir, este, sí que podemos ir uno a uno eligiendo los expedientes, los datos, sin necesidad de buscar el dato en la tabla por valor. Vamos a verlo. En este caso, desactivo para no tocar nada que no quiera modificar, y con el escudito del embudo yo puedo decirle, ahora búscame otro. Pues no sé, var asteris. Seleccionar y me lleva al sitio. Vuelvo otra vez a modificarlo, pues como queramos. ¿Vale? Guardar. ¿Vale? Otro. Pues le he dado a buscar, me deja el dato que ya había metido antes y ponemos pues Barjomara. Selección,
y me lleva al dato. Modificamos y ponemos, pues, por ejemplo. Atentos siempre a que con el lápiz activado puedo modificar cualquier dato y, bueno, pues dejarlo modificado. Por eso siempre atentos. Está activo, vuelvo a modificarlo y guardar y aceptar. Esta es una de las fórmulas para ir revisando objetos uno a uno y modificando sus datos. Existen numerosas formas, pero bueno, esta es una de ellas. ¿De acuerdo? Siempre la primera vez hay que buscar con el formulario de valor. Una vez que buscamos ese formulario, por ejemplo, vamos a ver otra vez, pues este. Selección, irme al objeto y darle aquí a mostrar en tabla. Una vez que me muestra en tabla, yo puedo ir ya a modificar los datos que me interese. Imaginemos que no es este el que yo quiero modificar, pero sí que me permite ya pues buscar otro, el que yo quería modificar. Pues este, por ejemplo. Seleccionar y me lleva al sitio. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es una forma de buscar objetos y modificar sus datos. Ya sabéis, la esencia de los dos formularios son que este me enseña un formulario donde yo puedo localizar el objeto y verlo, pero no puedo modificar sus datos. Y este formulario es de la misma manera, yo puedo localizarlo y buscarlo, pero es que además puedo modificar sus datos. Utilicemos para este ejemplo pues la tabla de locales. En el caso de tener configurada la opción de anclar en la ventana el formulario, veamos cuál es su comportamiento. Si yo activo la tabla de atributos, veremos que la ventana del formulario se ancla en una parte del tablero. Si yo directamente me dirigiese a otra tabla y volviera a buscar, en esa tabla veríamos que las dos tablas se anclan en una parte concreta del tablero. Veamos cuál es la diferencia si no tuviera configurado esa opción. Vamos a seleccionar el tablero y vemos que, digamos que se ubica libremente en cualquier parte del tablero. Si yo vuelvo a llamar al mismo tiempo, porque estoy trabajando con las dos tablas, al tablero, si yo llamo a esta otra tabla, estarían los dos formularios moviéndose libremente por el tablero. ¿Por qué es más útil de la otra manera? Porque vamos a configurarlo otra vez. Es más útil porque yo puedo estar buscando, localizando o modificando un dato de la tabla locales y también puedo estar buscando y modificando al mismo tiempo otra tabla, que en este caso mesas y sillas, y estando viendo las dos tablas ancladas en la ventana. Y además me permite pues observar los datos que estoy modificando. En todo caso, esto no deja de ser una preferencia de cada usuario. Os he comentado al principio que para buscar un objeto y modificar sus datos, primero hay que utilizar el formulario de búsqueda por valor. ¿De acuerdo? Y una vez que encontremos ese valor, decirle que nos enseñe con el formulario de tabla de atributos, nos enseñe sus datos y poderlo modificar. Hay otra forma en la que puede ocurrir que no necesitemos este formulario primero para localizar el objeto que nos interesa y modificar los datos. Pero esto tiene que ver con la configuración, que hablamos ya al principio, con la configuración de la tabla de atributos. Veis que aquí está elegido que solamente me muestre
los objetos espaciales seleccionados. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con esto? Pues que mientras que yo no seleccione un objeto, no puedo mostrarlo. Sin embargo, si ponemos que nos enseñe todos los objetos espaciales, observad lo que ocurre. Con esa configuración yo puedo directamente abrir la tabla de atributos y me va a enseñar todos los objetos, todos los atributos que hay. Aquí ya no es necesario buscar el objeto con el formulario de valor, sino directamente yo puedo buscar el objeto directamente en la tabla de atributos. Y evidentemente modificarlos. También podría al mismo tiempo abrir la tabla de mesas y sillas, que como ya os hemos comentado, pues quedaría anclada, ¿de acuerdo? Y también en este caso, sin necesidad de buscar el objeto por el formulario de valor, pues lo mismo. Hemos elegido Bar Martonella, pues vamos a buscar las mesas de Bar Martonella. Ya veis que tenemos elegido tanto las mesas con este formulario y el local. ¿Por qué no os he comentado anteriormente esta opción? Pues porque en el caso de utilizar tablas con gran número de elementos, como puede ser en nuestro caso en la inspección, utilizar la tabla de basuras, que son 400.000 registros, esta opción lo que hace es demorar pues, algunos segundos la posibilidad de buscar el objeto. Entonces, la conclusión es, si las tablas que tenéis vosotros no superan los 30, 40, 50.000 registros, directamente, en vez de buscar el valor y luego buscar en la tabla de atributos, podéis configurar la opción que enseñe todos los objetos espaciales y directamente decirle que abra la tabla de atributos y a partir de ese momento podemos usar y buscar y modificar sin necesidad de buscar primero con el formulario de valor. Bueno, pero en todo caso, esto es una cosa para que la sepáis y bueno, cada uno elegirá el procedimiento que más le interese. Bueno, pues vamos a ver los ejemplos de la gestión de los datos de los expedientes. Activada la capa de locales, bueno, imaginemos que buscamos un local. Activo el formulario de la tabla de atributos y voy a buscar pues un local. Podemos buscarlo pues por el nombre. Por ejemplo, Cafetería Martonella, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, ya me da la opción y lo selecciono y me dirige al objeto. Este es el objeto. En este caso yo puedo directamente activar la capa y modificarle para corregir el error. Imaginarnos que no es Martonella, sino que es Martínez. Activo y guardo. Sin moverme del formulario, yo puedo buscar otro dato de otra actividad. Evidentemente que quede guardado lo anterior. Pues ahora yo, en vez de heladería, cafetería, pues ahora, pues no sé, por ejemplo, Café Martínez. Le digo que lo seleccione, que me lleve al sitio, por si yo quiero estar revisando la ubicación del inmueble y pues una vez está activada, en este caso vuelvo a modificar el dato que a mí me interesa. Guardar. Si yo quisiera ahora buscar otra vez al titular de la actividad por Café Martínez,
ya vemos que no me aparece ningún Martínez, sino Martínez Martínez, que en definitiva es el dato que yo he modificado. Ya veis que vuelve al mismo sitio. ¿Vale? Aquí aparece la denominación comercial como Café Martínez porque la denominación comercial no la hemos modificado, solamente el titular de la actividad. Pero imaginemos que, que en el documento que tengo, pues me han dado, en vez del titular de la actividad, el número del local, porque ya se conoce. ¿Cómo puedo buscarlo? Pues ya sabéis que en cualquier base de datos podemos buscar en cualquiera de los campos por sus datos. Pues vamos a activar otra vez la búsqueda y le voy a indicar el número de local que me indica el documento. En este caso, 599. Importante, tenemos que eliminar lo que ya estaba escrito en el formulario anterior. ¿Por qué? Porque si no, no me aparecería. Es decir, me estaría buscando el 599 y además que coincidiese con Martínez Martínez. Evidentemente, no es el mismo local. Por lo tanto, todo esto hay que borrarlo y dejar solo el 599. Selecciono el objeto, me lo he localizado y me lleva a él. En este registro lo que voy a hacer es modificar, en vez del titular, pues voy a modificar la denominación. Activo la capa y pues aquí le ponemos, por ejemplo, me sitúo en el registro, lo guardo y lo desactivo. Observar que en esta modificación que hemos hecho sí que aparece en la etiqueta el dato que hemos modificado. ¿Por qué? Porque la etiqueta está configurada para que me enseñe la denominación comercial, no el titular. Veamos otros casos. Imaginemos que en la documentación que nos da, pues tenemos localizado pues un NIF. Bueno, pues evidentemente lo primero que hago es cuando activo otra vez el formulario, que sigue siendo el mismo, no he tenido que abrirlo, elimino los datos que hubieran de la anterior búsqueda y voy a buscar, por ejemplo, pues un NIF. Pues, imaginemos que es este. Ya veis que he podido localizar un registro, un dato, un objeto por cualquier dato que haya en cualquier campo del registro. Selecciono, restaurante El Chato y me coloca en la posición del registro, del inmueble. Pues igual, activo la capa, si es que no la tenía activada ya, y aquí le pongo pues un dato nuevo. Por ejemplo, pues que ha dado de baja en la actividad. Pues aquí le vamos a poner me sitúo en el registro, guardo y desactivo. Deselecciono el registro. Veis que ha cambiado porque tengo configurado el formato del objeto en el que si aparece una baja, pues aparezca este tipo de formato, en tipo rojo. Vamos a utilizar otra tabla. En este caso vamos a utilizar el padrón de mesas y sillas. Y no voy a quitar, no voy a desvincular el formulario que tenemos de tabla de atributos del local. Vamos a abrir el formulario de tabla de atributos de esta tabla para que veáis cómo se trabaja con la información vinculada en el tablero, digamos en la misma zona, los distintos formularios. Exactamente igual que en el caso de los locales, yo puedo buscar una información, pues por ejemplo, del local que hemos visto anteriormente, el 599, por ejemplo. Estando situado encima de la tabla de mesas y sillas, activo la búsqueda del formulario de mesas y sillas y coloco un número de local. En este caso aquí sería el 599. Selecciono el objeto y me lleva al sitio si le doy esta opción. Bien, pues ya veis, me ha llevado a las mesas y sillas del local
con denominación yogurtería super, ¿vale? En este caso, la denominación, la etiqueta de las mesas y sillas, lo que enseña es el titular de la actividad, no la denominación. Pero vamos, podemos configurarlo como queramos. Pues exactamente igual que en el caso anterior. Ya veis que yo podría tener seleccionado, por ejemplo, con esta opción de selección espacial, que también es fácil de usar. Perdón, tengo que ponerme encima del local, ¿vale? Y mesas y sillas, pues en este caso. Tengo los dos activados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en una misma zona yo puedo tener activado los dos formularios y modificar lo que considero oportuno. Vamos a modificar, por ejemplo, la denominación comercial de las mesas, que es una tabla diferente a la de los locales. Pues en este caso, teniendo activada el formulario del padrón de mesas y sillas, activo la capa y voy a modificarle la denominación comercial. En este caso está aquí en este campo y le vamos a poner pues igual que el local. Me sitúo encima del registro, lo guardo y lo desactivo para no tener problemas. Daros cuenta cómo ha modificado los datos que tenemos en el registro del padrón, los datos de la denominación comercial. Por eso decía que, por lo menos en el uso que le estamos dando nosotros en nuestro departamento, es más fácil tener visualizando el objeto o los objetos y además los formularios están vinculados en la zona baja del tablero para poder gestionar la información de una forma más fácil. Desactivo. Bueno, pues esto es una breve pincelada de cómo usar los formularios vinculados al icono búsqueda por objeto o al icono abrir tabla de atributos.